Los ricos ya se habían despedido de su hija, que no había despertado del coma. Pero cuando una joven gitana se acercó a su cama y le susurró algo al oído, todos se estremecieron. Charlotte estaba parada frente a la puerta de la casa de sus padres, intentando calmar su nerviosismo. Acababa de llegar de otra ciudad, donde cursaba el tercer año en la universidad. Un cálido sentimiento de alegría latía en su pecho, pero al mismo tiempo persistía una leve inseguridad. ¿Cómo la recibirían sus padres? ¿Podría recuperar esa sensación de hogar que había sentido con tanta intensidad al despedirse de ellos hacía algunos años? Giró la llave en la cerradura con suavidad, abriendo la puerta. Los sonidos familiares de la casa, tan cercanos y acogedores, la envolvieron, haciéndola sentir que el tiempo pasado lejos no había sido tan largo. Charlotte dio un paso en el vestíbulo, procurando no hacer ruido. En la casa reinaba el silencio, solo el aroma de repostería fresca llegaba desde la cocina. «Mamá, papá», dijo con nerviosismo, incapaz de contener una sonrisa. En ese momento todo se detuvo. El señor y la señora Herbert, que estaban sentados en la sala, no podían creer lo que escuchaban. Sorprendidos, se volvieron hacia la puerta. «Dios mío, hija», susurró su madre, conteniendo las lágrimas mientras corría hacia ella. La abrazó con toda su fuerza. «¿Cómo te hemos echado de menos, pequeña? Hija, cuánto te extrañamos», añadió su padre, levantándose de su silla y acercándose a ellas. También las abrazó a ambas y luego se apartó un poco para observar a su hija, como si quisiera asegurarse de que todo estaba bien con ella. «Bienvenida de vuelta, preciosa». Charlotte sintió como su pecho se llenaba de ternura. Ese momento era tan real y cálido que, por un instante, le costó respirar. «Decidí darles una sorpresa», dijo, tratando de contener la tormenta de emociones que la invadía. Su corazón latía más rápido de felicidad. «No lo esperábamos para nada», exclamó su madre. «¿Y tú, cómo estás? ¿Cómo va la universidad?» «Todo bien», respondió Charlotte con una sonrisa. «Incluso diría que excelente». El señor y la señora Herbert miraron a su hija con orgullo. Siempre habían sabido que Charlotte era una chica inteligente y trabajadora. Pero en ese momento, solo podían admirar lo mucho que había crecido. Ya no era esa pequeña traviesa que recordaban de su infancia. Ahora frente a ellos estaba una joven mujer, con metas y una vida que probablemente no conocían del todo. Y, aún así, sus corazones se alegraban de que hubiera vuelto a casa. «Ven, cuéntanos cómo es tu vida lejos de aquí», propuso su madre, guiándola hacia la cocina. Pasaron por la espaciosa sala hacia la cocina, donde había una pequeña mesa de té y las paredes estaban decoradas con fotos familiares. Su madre comenzó a preparar el té y a cortar frutas, mientras Charlotte se sentaba en una silla, sintiendo como el cansancio del viaje empezaba a disiparse. «¿Cómo te va?», preguntó Hannah, colocando las tazas sobre la mesa y sentándose frente a su hija. «¿Qué hay de nuevo en la universidad?». «Todo va genial», empezó Charlotte, mostrando una amplia sonrisa. «Terminé este curso con las mejores notas. Los profesores están muy contentos conmigo. En resumen, todo marcha bien». «Muy bien hecho», la felicitó su madre, asintiendo con orgullo. «Siempre has sido una chica muy aplicada». «¿Y qué tal la vida personal?». Charlotte se ruborizó un poco, pero con una pequeña sonrisa decidió hablar. «Conocí a un chico increíble», dijo, sin poder evitar sonrojarse más. Hannah levantó las cejas, escuchándola con atención. «¿Un chico? A ver, cuéntamelo todo», pidió su madre, inclinándose un poco hacia adelante con una expresión de genuino interés. «¿Cómo se llama?». Charlotte sintió que su rostro se encendía aún más. «Arnold», dijo, intentando sonar segura. «Está en un curso más avanzado que yo. Es muy inteligente, atlético. Creo que esto va en serio». «¿Atlético?».
sonrió su madre, señalando la sonrisa en el rostro de Charlotte. Parece que estás realmente interesada en él. Charlotte se ruborizó un poco más, pero continuó feliz. Sí, juega en el equipo de baloncesto de la universidad. Incluso fui un par de veces a verlo jugar. Tiene muchas admiradoras, pero a mí me gustó desde el principio. Su madre le devolvió una gran sonrisa y la abrazó. Hija, me alegro tanto por ti, dijo Hannah. Te mereces ser feliz, y si ese chico te hace feliz, estoy completamente a favor. Charlotte sintió como algo cálido y brillante nacía dentro de ella. Estaba feliz de que sus padres aceptaran su relación con tanto entusiasmo. ¿Y cómo te trata él?, preguntó Hannah sin dejar de indagar. Charlotte pensó un momento y luego respondió con calma. Me hace regalos. Hablamos mucho. Es cierto que los estudios y los entrenamientos ocupan mucho tiempo, pero siempre encontramos de qué hablar. Me alegra que tengan una relación así, dijo Hannah, mirando a su hija con calidez en los ojos. Lo más importante es que se apoyen mutuamente. En ese momento, la puerta de la cocina se abrió un poco y el señor Herbert asomó la cabeza. Se quedó en el umbral, escuchando la conversación. Bueno, chicas, dijo, entrando a la cocina. ¿Cómo están sin mí? Oh, estábamos hablando de Arnold, respondió Hannah, guiñándole un ojo a su esposo. Ya me preocupa que alguien más se lo lleve. Charlotte se echó a reír. Mamá, no te preocupes, todo está bien. Arnold es un chico serio. Tenemos una muy buena relación. Su padre se acercó más y puso una mano en el hombro de su hija. Lo más importante es que tú seas feliz, dijo con su habitual seriedad. Ya eres adulta, tú decides lo que es mejor para ti. Charlotte asintió y miró a sus padres, sintiendo cómo su apoyo le daba tranquilidad. No podía creer que estuviera de nuevo en casa, rodeada de las personas más importantes de su vida. ¿Y tú, cómo estás?, preguntó de repente, notando que su madre lucía un poco cansada. ¿Te encuentras bien?, Hannah negó con la cabeza. Estoy bien, solo un poco cansada. No te preocupes, respondió mientras servía té y añadía. Pero tú, hija, como siempre, no te das cuenta de cuánto nos preocupamos por ti. Has crecido tan rápido. Charlotte rió. ¿Tan rápido? Sigo siendo la misma de siempre. El señor Herbert, uniéndose a ellas en la mesa, sonrió con picardía. Claro. Solo que ahora con un brillo en los ojos y una sonrisa en el rostro. Parece que te has convertido en alguien más segura de ti misma. Charlotte tomó la taza de té y, mirando a sus padres, sintió como el cariño y la calidez de su presencia la llenaban. Simplemente, estoy feliz de estar de vuelta en casa, dijo en voz baja mientras los observaba. Después de que Charlotte y su madre charlaran un rato en la cocina, todos se reunieron en la acogedora sala para el almuerzo. El señor y la señora Herbert esperaban la comida con entusiasmo, mientras Charlotte sentía la calidez del hogar donde había pasado tantos años de su vida. Supongo que te has comprado de todo, ¿no?, preguntó Carl, su padre, con una sonrisa, siempre interesado en cómo su hija lograba equilibrar sus estudios y su vida personal. Por supuesto, ¿cómo no?, respondió Charlotte con humor, colocando un plato de pasta sobre la mesa. Creo que no olvidé nada importante. Su madre, mientras continuaba cocinando, comenzó a bromear con ella, en ese tono ligero y familiar que se da en las familias donde los hijos ya han crecido, pero los padres conservan su sentido del humor. Siempre dije que eras una persona práctica, pero tus cosas y tu bolso son otro universo aparte, rió Hannah, mirándola con cariño. Charlotte no pudo evitar recordar cómo siempre había considerado a su madre casi un modelo a seguir, estricta, pero a la vez una mujer amable que siempre sabía cómo crear un ambiente acogedor en casa. Hannah y yo también acabamos de regresar de un paseo, así que un almuerzo familiar era justo lo que nos faltaba, añadió su padre mientras se sentaba a la mesa y se servía una porción de pasta.
comenzaron a hablar sobre planes futuros. ¿Qué harás en las vacaciones?, preguntó Carl mientras seguía comiendo. Quiero ver a mis viejos amigos, respondió Charlotte pensativa, apartando la mirada de su plato. Estoy intentando quedar con Britney y espero poder reunirme con otros compañeros de la escuela. Aunque no lo sé, tal vez solo salga a pasear y descanse un poco, añadió, sintiendo como su corazón latía un poco más rápido. ¿Ese es el chico del que me hablaste?, preguntó Hannah con curiosidad. ¿Es cierto que es un año mayor que tú? Charlotte asintió y, al notar las miradas expectantes de sus padres, continuó. Sí, es un chico genial. Es muy atlético, activo. Con él es fácil y divertido estar. Su madre sonrió con alegría. Me alegra tanto que hayas encontrado a alguien que te entienda. Pasas tanto tiempo sola en la universidad. Charlotte volvió a sonreír, pero en ese momento un pensamiento cruzó su mente, lo rápido que todo cambia. Las relaciones, tan importantes en la juventud, se vuelven algo más complejo con los años. Expectativas, emociones, todo se intensifica. Pero ahora, rodeada de su familia, se sentía cómoda y tranquila. Siempre logras hacer de todo. Terminas el curso con excelentes notas, sales con un chico. Y además, no olvides que pronto tendremos una cena familiar, ¿verdad?, intervino Carl. Estaba pensando en hacer algo especial, así que estaré encantado de preparar una sorpresa si te apetece. Charlotte reflexionó. Después de todo, la cena familiar era un evento importante para ella, y no quería decepcionar a sus padres. Sin embargo, los pensamientos sobre encuentros con amigos y recuerdos de sus años escolares la inundaron como una ola. Sintió cómo perdía la conexión con ese tiempo en el que todo era más simple y claro. Creo que por ahora no voy a planear nada, dijo, levantando la mirada hacia sus padres. Pero estaré libre por la noche. Tal vez pase tiempo con ustedes. Por supuesto, dijo Carl con satisfacción. Por la noche estaremos todos juntos. No vas a escapar de esta casa, o si no, puede que ya no te encuentre. En ese momento, mientras el almuerzo llegaba a su fin, Charlotte sintió una ligera inquietud. Hacía años que no estaba en casa, y su vida universitaria estaba llena de nuevos amigos e impresiones. Sin embargo, en este instante, en el corazón de su hogar, se sentía más conectada con lo que realmente importaba. Después del almuerzo, todos se retiraron a sus habitaciones. Charlotte tomó su teléfono y se dirigió a la suya. Decidió llamar a Britney, pero antes de marcar, se quedó pensativa. El tiempo pasaba, llevándose consigo los recuerdos de la vida escolar. Miró varias veces el contacto en su teléfono, pero algo le impedía presionar llamar. No era por dudas sobre su amistad, eso estaba claro, con Britney todo seguía igual de bien. Pero Charlotte se daba cuenta de que, a pesar de su interés por los nuevos amigos, el mundo de las amistades antiguas seguía siendo algo indescriptiblemente importante para ella. Finalmente, presionó el botón y escuchó el tono de llamada. «Hola», respondió Britney de inmediato, apenas Charlotte escuchó su voz familiar. «Hola, Britney», sonrió Charlotte mientras se sentaba en la cama. «Estoy en casa por las vacaciones. ¿Podemos encontrarnos?» «Claro que sí. Tenemos que vernos urgentemente. Es increíble que hayas vuelto. Llamaré a todos y les avisaré». Charlotte rió, sintiendo como todas sus preocupaciones y tensiones desaparecían. «Perfecto. ¿Qué tal esta noche? No puedo esperar para verlos». «Genial», respondió Britney emocionada. «Nos vemos esta noche». Después de colgar, Charlotte se quedó mirando por un momento una foto que tenía con Adrián. Recordó lo feliz que había sido con él y pensó que quizá era una de esas cosas que no debía olvidar. Sin embargo, no tenía tiempo para lamentar relaciones pasadas. Volvió a colgar la foto en la pared y, con una sonrisa, centró sus pensamientos en la reunión de esa noche.
Charlotte estaba frente al espejo en su habitación, aplicándose un maquillaje suave. Eligió un vestido ligero en tonos pastel, que destacaba su figura sin llamar demasiado la atención. Llevaba el cabello en ondas suaves y un brillo apenas perceptible en los labios. Su reflejo en el espejo parecía no solo mostrar su aspecto físico, sino también el nerviosismo que crecía con cada momento. «Estás preciosa, cariño», dijo Hannah mientras entraba en la habitación. Charlotte sonrió y se giró hacia su madre. «Gracias, mamá», respondió, sin dejar de observarse en el espejo. «Hoy tengo una reunión con los chicos. No será como antes, pero igual será divertido». Hannah se acercó, la besó en la frente y la miró con ternura. «Diviértete», le dijo, como si mentalmente la transportara a aquellos días en los que siempre se reunía con sus amigos en ese café, riendo y charlando sin parar. Charlotte asintió, tomó su bolso y salió rápidamente de la casa, sintiendo cómo la emoción bullía en su interior. Por mucho que intentara mantenerse tranquila, este momento era importante para ella. No era solo un encuentro con amigos, sino un reencuentro con su pasado. Con ese tiempo en el que la vida era más sencilla y cada reunión con estas personas la llenaba de alegría. Cuando llegó al café, su corazón latía un poco más rápido. Los edificios conocidos la rodeaban, y el aroma del café y los pasteles recién horneados flotaba en el aire. Dentro, el café estaba cálido, y el murmullo de las conversaciones la invitaba a entrar. Charlotte dio un paso adelante y abrió la puerta. «Charlotte», gritó la voz de Britney, y al instante su amiga corrió hacia ella para abrazarla con entusiasmo. «Hola, Britney», respondió Charlotte sin poder ocultar su sonrisa. «¿Cómo estás?» «Mejor imposible». «Pero mira qué guapa estás», dijo Britney, separándose para admirarla. «No sabes cuánto te hemos esperado. Todos están aquí». Charlotte miró alrededor del café y vio caras conocidas. Leila, Tom y algunos otros compañeros de clase con quienes solía pasar tiempo estaban sentados en una gran mesa, charlando entre ellos. Charlotte se acercó, y pronto todos se levantaron para saludarla. La atmósfera era cálida, pero con cada paso hacia la mesa, Charlotte sentía como el nerviosismo crecía dentro de ella. «Hola. ¿Cómo estás?», exclamó Leila, abrazándola. «No sabes cuánto hemos esperado este momento. Pensábamos que no vendrías». «Aquí estoy», respondió Charlotte con una sonrisa mientras sentía que sus hombros se relajaban. «Ha pasado mucho, pero finalmente estoy aquí». Charlotte miró alrededor del lugar y vio a Adrián. Estaba sentado algo apartado, como si estuviera perdido en sus pensamientos. Cuando sus miradas se cruzaron, sus ojos brillaron y se levantó para acercarse a ella. Era el mismo de siempre, con aquella mirada segura, una sonrisa reservada y una expresión ligeramente pensativa. «No pensé que te encontraría aquí», dijo Adrián mientras la abrazaba. El corazón de Charlotte dio un pequeño salto. «¿Por qué?», preguntó ella, apartándose un poco para mirarlo. «¿Creías que me olvidaría de ustedes?». «Para ser honesto, sí», admitió tras una breve pausa. «Pensé que te quedarías allá para siempre». «Como ves, aquí estoy», dijo ella, sintiendo como este encuentro despertaba en ella más emociones de las que había anticipado. Adrián la miró fijamente, y en sus ojos había algo que Charlotte no pudo descifrar de inmediato. Parecía un poco diferente, más maduro y reservado, pero seguía siendo el Adrián que ella había conocido. «Sigues tan hermosa como siempre», dijo con una leve sonrisa, sin apartar la mirada de ella. Charlotte sintió como su corazón latía un poco más rápido por un instante. No sabía qué responder, así que simplemente asintió en silencio. En ese momento, los demás se acercaron, notando su conversación. «Propongo brindar por el reencuentro», dijo Britney levantando su vaso de jugo. Todos se unieron, y en unos instantes las copas se llenaron de bebidas. «Por los viejos amigos», exclamó Tom alzando su copa. «Por nosotros»,
añadió Leila, haciendo que todos rieran. La noche continuó y el tiempo pasó volando. Charlotte se sentía como en casa. Los amigos hablaban de sus nuevas experiencias, de cómo les iba en los estudios o en el trabajo. La atmósfera era alegre y las conversaciones les recordaban aquellos días lejanos cuando podían charlar durante horas sobre cómo sería su graduación o discutir quién de ellos sacaría primero el carnet de conducir. Recuerdo como siempre decías que no temías a ningún examen, comentó Leila, sonriendo mientras hablaban de viejas anécdotas escolares. Ah, sí, aquellos tiempos, rió Charlotte, recordando cómo fácilmente superaba a todos en los exámenes. Creo que tuve suerte de que entonces todo fuera tan sencillo. Todos rieron y la conversación se desvió hacia temas más serios. ¿Cómo llevas la vida en la universidad?, preguntó Tom cuando el tema giró hacia sus carreras. Charlotte hizo una breve pausa, buscando las palabras adecuadas. En realidad, es difícil. Pero me estoy acostumbrando. No todo sale como esperaba, pero hago lo mejor que puedo. Hay que ser fuerte. La universidad no es un juego. Siempre fuiste así, dijo Adrián, cruzando su mirada con la de ella. Fuerte y segura de ti misma. Charlotte asintió y rápidamente apartó la mirada, sintiendo como una cálida emoción llenaba su pecho. En aquella conversación había algo que, aunque no se dijera, ya era evidente. ¿Y tú?, preguntó ella, intentando cambiar el rumbo de la charla. Lo de siempre, respondió él con un leve encogimiento de hombros. Estudios, entrenamientos, ¿qué más? Todos rieron, y Charlotte sintió como la charla la devolvía a la atmósfera de los buenos viejos tiempos. Pero cuanto más tiempo pasaba con ellos, más notaba cuánto habían cambiado las cosas. Los amigos habían madurado, cada uno estaba construyendo su vida a su manera. Sin embargo, Charlotte seguía sintiendo que, con ellos, seguía siendo la misma persona que había sido antes. El tiempo pasó, y la noche llegó a su fin. Cuando todos se levantaron para despedirse, Charlotte sintió una calma dentro de sí misma. La inquietud que había sentido al principio ahora era algo cálido y reconfortante. Me alegra haber vuelto, dijo mirando a sus amigos. Espero que podamos reunirnos muchas veces más. Charlotte se quedó en la puerta del café, que hacía poco estaba lleno de risas y bullicio. Observó a sus amigos, que se despedían con sonrisas y promesas de volver a verse. El aire fresco de la noche se sentía suave, pero dentro de ella había un calor reconfortante por haber estado nuevamente con sus viejos amigos. Esos momentos, esas charlas, le resultaban tan familiares que parecía que el tiempo no había pasado y que seguían siendo las mismas personas con las que alguna vez había reído, soñado y planeado el futuro. Adrián fue el último en quedarse, sin prisa por irse. Estaba de pie junto a la puerta, como si estuviera esperando algo. Cuando los demás se marcharon, él se acercó y, sin llegar a tocar su hombro, dijo: «Déjame acompañarte». Su voz era tranquila, pero había un toque de inseguridad en ella. Charlotte lo miró con cierta sorpresa, pero en sus ojos había algo que no pudo rechazar. «Está bien», respondió, intentando contener el torbellino de emociones dentro de ella. «¿Estás seguro de que no estás cansado?» «Nunca me canso cuando estoy contigo», dijo Adrián con una suave sonrisa. Salieron a la calle y las oscuras avenidas de la ciudad estaban desiertas. Charlotte notó de inmediato cómo el silencio se hacía más palpable en compañía de Adrián. No podía sacarse de la cabeza la sensación de que algo había cambiado. No solo en el mundo que los rodeaba, sino también en sus propios sentimientos. Se sentía algo insegura, pero intentaba mantener la calma. «Sabes, a menudo recuerdo aquellos días en los que estábamos juntos», dijo de pronto Adrián, su voz más baja de lo habitual. Charlotte se detuvo. La sorpresa y el nerviosismo se agolparon en su interior. No esperaba semejante declaración, aunque, siendo sincera, hacía tiempo que algo dentro de ella no la dejaba tranquila. «Tú mismo pediste que nos tomáramos un tiempo», respondió ella en voz baja, evitando su mirada.
Dijiste que necesitábamos un descanso. Adrián redujo el paso y la miró. Sus ojos brillaban con una emoción que no podía expresarse con palabras. Fui un tonto, dijo, deteniéndose. Quizá demasiado joven para entender lo que estaba perdiendo. Tú eras todo para mí. Pensé que necesitaba tiempo para aclarar mis pensamientos. Pero ahora, al verte otra vez, me doy cuenta de que todo fue en vano. ¿Y si lo intentamos de nuevo? Charlotte sintió como su corazón se aceleraba de repente. Todo lo que había intentado reprimir ahora volvía con fuerza. Los sentimientos que creía haber dejado atrás regresaron con tal intensidad que apenas podía controlarlos. Ella se detuvo, al igual que él, y lo miró. Su rostro era sincero, su mirada, intensa. Charlotte tomó una respiración profunda e intentó ordenar sus pensamientos. Adrian, comenzó, no puedes simplemente regresar y querer que todo vuelva a ser como antes. Éramos jóvenes, y entonces, quizá muchas cosas no estaban claras. Pero ahora soy diferente. No puedo empezar de nuevo. Tengo novio. Arnold. Y, sabes, no voy a cambiar mis decisiones. Adrián se quedó inmóvil, en silencio. Había dolor en sus ojos, aunque estaba escondido tras una máscara de calma. Charlotte sintió lo difícil que era decir esas palabras, pero sabía que no podía permitirse flaquear. Había vuelto a la realidad en la que no había lugar para regresar al pasado. Tienes razón, dijo finalmente, conteniendo la voz. Lo entiendo. Pero será difícil aceptarlo. Aún así, solo quería que supieras que no te he olvidado. Charlotte asintió, aunque su corazón se encogió al oír esas palabras. No pudo decir nada más, y ambos continuaron caminando en silencio por la calle oscura. Sus pasos se hacían cada vez más pesados, y cada respiración requería esfuerzo. Sentía como si el cielo sobre ella se estrechara, como en esos momentos en los que sabía que su vida estaba al borde de un cambio irreversible. Cuando llegaron a su casa, ella se giró y dijo, intentando ocultar sus sentimientos. Gracias por acompañarme. Me alegró verte de nuevo. Adrián no respondió de inmediato, pero luego dijo con tristeza en su voz. Te entiendo, Charlotte. Intentaré no molestarte. Charlotte asintió y, sin mirar atrás, se dirigió hacia la puerta de su casa. Su corazón latía tan rápido que podía sentir el ritmo en cada célula de su cuerpo. Sus piernas parecían de algodón y apenas logró abrir la puerta antes de entrar. Cuando cerró la puerta tras de sí, Charlotte suspiró, pero el alivio no llegó. Se dirigió directamente a su habitación y su mirada se posó en una fotografía sobre la mesita de noche. Era una foto antigua de ella y Adrián, abrazados frente a un brillante atardecer que habían visto juntos desde un tejado. No pudo evitar que una ola de recuerdos la invadiera y sin esfuerzo tomó la fotografía en sus manos. La presionó contra su pecho, como si intentara sentir el calor de aquel encuentro, de ese tiempo en que todo parecía tan claro y sencillo. ¿Por qué volviste, Adrián? ¿Por qué no puedo olvidarte? Susurró en voz baja, sintiendo cómo su corazón dolía al no encontrar una respuesta a esa pregunta. Se tumbó en la cama, y su mirada volvió a la fotografía. Recordó su conversación, sus palabras. Los sentimientos que había intentado reprimir durante tanto tiempo ahora hervían dentro de ella. Cerró los ojos, y la imagen de Adrián, su mirada, sus palabras, volvió a aparecer en su mente. Con cada respiración, los recuerdos se volvían más vívidos, y Charlotte volvió a sentirse como aquella persona que había sido antes. Esa persona que amaba. Esa que tenía esperanza. Pero ahora era demasiado tarde. Intentaba convencerse de que todo estaría bien. Pero era tan difícil contener esos sentimientos. Difícil admitir que, tal vez, su corazón seguía atado a Adrián, a pesar de todos sus esfuerzos por olvidarlo. Charlotte se despertó temprano por la mañana. Se estiró y tomó su teléfono, que descansaba sobre la mesita de noche.
La pantalla ya brillaba con una nueva notificación en la parte inferior. Cariño, ¿cómo estás? Te extraño. Era Arnold. Su corazón dio un vuelco. Sonrió al leer sus palabras. Charlotte sintió cómo la tensión interna se disipaba y su corazón se llenaba de una cálida sensación. Escribió su respuesta. Estoy bien, ¿y tú? También te extraño. Tras enviar el mensaje, Charlotte se recostó sobre la almohada y cerró los ojos. Era tan fácil. Siempre se había sentido cómoda con Arnold y aunque su relación no estaba exenta de dificultades, sabía que él era importante para ella. Era alguien con quien podía ser ella misma, alguien con quien se sentía protegida. Pero el recuerdo del encuentro de ayer con Adrián no la abandonaba. Sus palabras. Su mirada. Se sentó en la cama, cruzando las piernas y quedándose pensativa. Había demasiados pensamientos y sentimientos en su mente, incapaces de encajar en una sola imagen coherente. Su amor por Arnold era real, pero al ver a Adrián, todo dentro de ella había vuelto a la vida. Era como si un rincón oculto de su alma, que había intentado ignorar durante tanto tiempo, se hubiera abierto nuevamente. Arnold estaba con ella ahora. Era el hombre con el que estaba construyendo su presente, con quien pensaba en el futuro. Pero Adrián, con él había vivido momentos tan intensos y apasionados, y su aparición en su vida había despertado de nuevos sentimientos que tanto había luchado por enterrar. ¿Por qué no desapareces de mi cabeza, Adrián? Susurró Charlotte, sin comprender lo que le estaba ocurriendo. Era como si hubiera perdido el control sobre sus pensamientos y sentimientos. En ese momento sonó su teléfono. Apenas tuvo tiempo de sorprenderse cuando vio el nombre de Arnold en la pantalla. Rápidamente contestó. Hola, su voz era cálida, pero dentro de ella seguía luchando con el conflicto interno. Hola, cariño, respondió Arnold. ¿Cómo estás? Estoy bien. Tranquila. Un poco cansada, pero me desperté temprano. ¿Y tú? ¿Cómo estás? Estoy bien. Finalmente tengo un poco de tiempo para mí, dijo con un toque de cansancio en su voz. Por cierto, ¿cómo fue la noche con tus amigos? Charlotte guardó silencio por un instante. No podía contarle a Arnold que se había encontrado con Adrián, ni que los sentimientos que pensaba que habían desaparecido seguían allí, latentes. No podía herirlo. Todo estuvo genial, dijo, tratando de contener sus emociones. Nos sentamos a charlar. Fue divertido. Arnold se rió. Eso es maravilloso. ¿Cuándo nos vemos? Te he echado tanto de menos. Me encantaría pasar todo el día contigo. Charlotte sintió como su corazón se derretía. Después de todo, estaba con Arnold y sabía que él era bueno para ella. Le daba seguridad y estabilidad. Era alguien en quien podía apoyarse, con quien quería construir algo real. Yo también te extraño, respondió, sintiendo como sus palabras le traían consuelo. ¿Qué tal si planeamos algo para el fin de semana? Podríamos ir a la naturaleza o simplemente a un café. ¿Qué te parece? Suena perfecto. Reservaré un lugar para que podamos disfrutar ese día, respondió Arnold con entusiasmo en su voz. Charlotte sonrió. Sus sentimientos por Arnold eran sinceros. Sabía que con él podía ser feliz. Pero, en el fondo, había algo que siempre permanecía en un segundo plano, como una parte olvidada de su corazón. Adrián. Perfecto. Espero con ansias. Ella deseaba que todo fuera sencillo. Que pudiera seguir amando a Arnold y olvidar su pasado con Adrián. Pero algo dentro de ella le decía que no sería tan fácil como quería. La conversación con Arnold terminó. Charlotte dejó el teléfono en la mesita de noche y volvió a mirar por la ventana. Todo lo que la rodeaba parecía carente de importancia. La mañana comenzaba, pero sus pensamientos seguían vagando en el pasado. En su corazón había espacio para dos personas, pero no podía dividir su amor.
Y eso la inquietaba. Pasaron algunos días desde que habló con Arnold y Adrián y su mente seguía siendo un caos. Pero hoy todo debía ser diferente. Hoy decidió dejar de lado lo que la inquietaba y simplemente divertirse. Britney la llamó por la mañana para recordarle la fiesta planeada para esa noche. «Amiga, ¿estás lista?», preguntó con entusiasmo, como si ella misma no pudiera esperar al evento. «Claro. Estoy contando las horas para pasarla increíble», respondió Charlotte con una sonrisa. Aunque en su interior había una leve inquietud, su deseo de relajarse y olvidar sus preocupaciones pesaba más. Dejando a un lado las reflexiones sobre sus sentimientos, Charlotte comenzó a prepararse para la fiesta. La noche era su oportunidad de distraerse y, al menos por unas horas, dejar de pensar en los hombres en su vida. Charlotte eligió un vestido que resaltaba perfectamente su figura, negro, con un profundo escote en la espalda. Se maquilló con delicadeza, dándole luminosidad y frescura a su rostro. Frente al espejo vio reflejada una confianza renovada. «Hoy voy a brillar», pensó mientras daba el toque final a su maquillaje y se ponía los zapatos. El tiempo pasó y finalmente estaba fuera de casa, de pie en la entrada. Britney ya la esperaba cerca del club. Charlotte se puso su chaqueta de cuero y salió al aire fresco de la noche. Cuando se encontraron, Britney no pudo evitar notar su actitud. «Eso es lo que me gusta. Vamos a arrasar esta noche», exclamó Britney al ver lo impecable que lucía Charlotte. «¿Sabes cómo animar?», respondió Charlotte riendo, y ambas se dirigieron al club. Al entrar, las vibraciones de la música fuerte las envolvieron de inmediato. Era uno de esos lugares donde cualquiera podía sentirse libre. La pista de baile estaba abarrotada, pero el ambiente era amistoso y relajado. Las luces y destellos atravesaban la sala oscura, creando reflejos brillantes en los rostros de las personas que intercambiaban miradas. «Vamos a bailar», gritó Britney mientras se dirigía a la pista, y Charlotte la siguió con una sonrisa. Comenzaron a bailar al ritmo de la música, y parecía que todas sus preocupaciones habían quedado fuera del club. Pero, en un momento, cuando Charlotte se detuvo para tomar un sorbo de agua, su mirada se cruzó por casualidad con la de Adrián. El corazón de Charlotte comenzó a latir más rápido. Su mirada era la misma de siempre, cálida y atenta. Estaba al otro lado de la sala, conversando con alguien, pero en cuanto la vio, su expresión cambió ligeramente. Asintió con la cabeza y luego dio un paso hacia ella. «Hola», su voz era relajada, pero había una ligera tensión en sus ojos. «Hola», respondió Charlotte, sintiendo como todo dentro de ella se congelaba por un instante. «No esperaba verte aquí», dijo Adrián con una sonrisa. Sus ojos brillaban y seguía siendo tan atractivo como siempre. Charlotte sintió como su corazón volvía a acelerarse. Dio un paso hacia atrás, intentando ocultar su desconcierto. «Bueno, solo decidí salir un poco a distraerme», respondió, tratando de que sus emociones no se notaran. «¿Y tú?». «Todo bien», contestó él, pero su mirada era lo suficientemente profunda como para que Charlotte sintiera que algo ocultaba. Parecía que quería decirle algo, pero no sabía cómo hacerlo. «Sabes, me alegra verte aquí», añadió, con un tono que dejaba entrever cierta insistencia. Charlotte exhaló profundamente, intentando ignorar cómo sus emociones internas comenzaban a desordenarse nuevamente. Sonrió, pero en sus ojos se reflejaba algo mucho más complicado de lo que quería mostrar. En ese momento, Britney regresó de la pista de baile y le guiñó un ojo con una sonrisa, como si hubiera notado todo lo que ocurría entre ella y Adrián. Charlotte rápidamente se volvió hacia ella para desviar la atención. «Dijiste que querías divertirte», comentó Britney, mirando a Adrián con una sonrisa pícara. «No me digas que otra vez estás pensando en tu ex». «No, yo solo», Charlotte no encontraba las palabras adecuadas. Sabía que Britney lo entendería todo de inmediato, pero no estaba lista para hablar de sus sentimientos en ese momento. «Vale, si no quieres, no digas nada»,
respondió Britney abrazándola por los hombros. Pero no vinimos aquí para preocuparnos. Volvieron a la pista de baile. Charlotte intentó concentrarse en el momento presente, pero sus pensamientos seguían volviendo a Adrián. Bailaba, pero su cuerpo entero sentía su presencia. Escuchaba su risa, veía su mirada. Cada fibra de su ser parecía estar a punto de estallar por esa mezcla incontrolable de emociones. Finalmente, Charlotte se cansó de bailar. La energía que la había llenado al comienzo de la noche poco a poco desapareció y decidió tomarse un descanso. Se dirigió hacia una mesa, se sentó y suspiró. La música parecía desvanecerse en su cabeza y a su alrededor solo quedaba un vacío difícil de llenar. Sacó su teléfono, esperando que algún mensaje la distrajera de los pensamientos que la habían estado atormentando todo este tiempo. En la pantalla apareció el nombre de su compañera de cuarto, Lisa. Automáticamente abrió el mensaje, sin pensar en cómo la ansiedad crecía dentro de ella con cada toque en la pantalla. Al principio no entendió lo que veía, era una foto. Pero en cuanto su mirada se fijó en un rostro familiar, su corazón dio un vuelco. En la foto estaba Arnold, su novio, besando a otra chica. No estaban simplemente juntos o sonriendo, estaban besándose. Todo dentro de Charlotte se detuvo y luego pareció romperse en 1000 pedazos. Su respiración se volvió pesada y sus ojos se llenaron de lágrimas. Intentó secarlas, pero fue en vano. Las lágrimas brotaban sin control. Lágrimas de dolor, desesperación y traición. Arnold, el hombre en quien confiaba, que le había dicho que la amaba. Agarró su bolso, se levantó y se dirigió apresuradamente hacia la salida. En su mente solo resonaban gritos, gritos de cómo él pudo hacerle eso, gritos de que se había equivocado, de que nunca debió confiar en él. El mundo entero se volvió gris e injusto, y Charlotte ya no podía estar rodeada de personas que parecían tan felices y despreocupadas. Cuando salió a la calle, el aire fresco de la noche golpeó su rostro, pero no le trajo alivio. Había demasiado en su mente y no encontraba un solo pensamiento que pudiera calmarla. El miedo y el dolor apretaban su corazón. No sabía qué hacer, cómo seguir adelante con ese dolor que la atravesaba. En ese momento, Adrián, que hasta hacía unos minutos estaba en la pista de baile, notó que algo no estaba bien con Charlotte. Vio cómo salía del club, cómo sus pasos eran inseguros, casi como si estuviera huyendo. Y aunque no sabía qué la inquietaba, sintió que debía averiguar qué estaba pasando. «Charlotte», gritó mientras corría hacia ella. Pero ella no se volvió. Siguió caminando, sin escucharlo. Adrián sintió cómo la preocupación llenaba su pecho. No entendía qué ocurría, pero algo definitivamente estaba mal. Corrió tras ella, pero cuando Charlotte alcanzó la calle, ocurrió algo que Adrián nunca podría haber imaginado. Desde la esquina apareció un coche a gran velocidad. No tuvo tiempo de reaccionar. Todo sucedió tan rápido que su cuerpo quedó paralizado. El coche golpeó a Charlotte y ella cayó al suelo, sin moverse. «No», gritó Adrián, corriendo hacia ella. Pero su grito no podía devolverle la vida. Se acercó a Charlotte, intentando encontrarle el pulso, pero sus manos temblaban de miedo y dolor. Ella no se movía, su cuerpo estaba cubierto de sangre y su respiración era débil, apenas perceptible. «Charlotte», gritó con desesperación, pero no obtuvo respuesta. Intentó decir algo más, pero sus palabras se perdieron en el aire. En ese momento, en medio del pánico, gritó: «Llamen a una ambulancia. Rápido». Las personas que estaban cerca se acercaron, pero nadie sabía qué hacer. Adrián volvió a buscar el pulso, pero el corazón de Charlotte latía cada vez más débil. Sentía como su vida se escapaba con cada segundo que pasaba. Le faltaba el aliento, no sabía qué más podía hacer. Charlotte era para él más que una simple amiga, y ese momento parecía una pesadilla que no podía detener.
Cuando finalmente llegó la ambulancia, rápidamente la subieron al vehículo y se la llevaron al hospital. Adrián permaneció junto a ella, todavía en estado de shock, intentando ordenar sus pensamientos. Derrumbado, regresó al club, con el pánico reflejado en su rostro. Britney y los demás amigos notaron de inmediato que algo no estaba bien. «Adrián, ¿qué ha pasado?», preguntó Britney al ver su expresión alarmada. No podía encontrar las palabras adecuadas de inmediato. Sus manos temblaban y hasta su voz sonaba apagada. A Charlotte la atropelló un coche, la ambulancia acaba de llevársela. No puede ser, murmuró Britney, dejándose caer en un sofá. Su rostro estaba pálido por la preocupación. Adrián tomó su teléfono y, con las manos temblorosas, marcó el número de los padres de Charlotte. Su voz era ronca y le resultaba difícil hablar. «Señora Herbert, soy Adrián», dijo, haciendo una pausa mientras intentaba encontrar las palabras. «Charlotte, ¿le ha pasado algo?». «Adrián, ¿qué le ha pasado?», preguntó Hannah, la madre de Charlotte, con un tono de preocupación inmediata. «¿Dónde está?». «La atropelló un coche, la han llevado al hospital», contestó Adrián, sintiendo como el dolor apretaba su pecho. La madre guardó silencio y en esa pausa Adrián sintió que apenas podía respirar. El pasillo del hospital estaba silencioso, solo se escuchaban los pasos de las enfermeras resonando en las paredes vacías. Adrián estaba sentado en una incómoda silla de metal, sin apartar la mirada de las puertas del quirófano, donde Charlotte llevaba horas. Intentaba encontrar algo que lo calmara, pero sus pensamientos lo arrastraban constantemente de vuelta al momento en que la sostuvo en sus brazos en la calle, sintiendo como la vida se le escapaba. Cuando se escucharon pasos, se levantó. Eran los padres de Charlotte. «Adrián». La voz de Hannah temblaba mientras lo abrazaba. «¿Hay alguna noticia? ¿Cómo está?». Adrián tragó con dificultad el nudo en su garganta. Sus ojos brillaban de miedo, y las imágenes de ese terrible momento seguían rondando en su mente. No podía liberarse de la culpa. «Todavía nada», dijo con esfuerzo. «Sigue en cirugía, los médicos están haciendo todo lo posible». Hannah apoyó su rostro en el hombro de su esposo, su cuerpo sacudido por los sollozos. El señor Herbert la abrazó con fuerza, pero su voz también reflejaba una mezcla de confusión y temor. «¿Cómo pudo pasar esto?», sollozó Hannah. «¿Por qué? ¿Por qué tuvo que sucederle a ella?». Adrián permaneció de pie, sin saber qué decir. Él mismo estaba desconcertado, pero sabía que debía contarles lo que había ocurrido. Inspiró profundamente y comenzó a explicar. «Charlotte estaba en el club. Yo estaba cerca, nos estábamos divirtiendo. Luego, de repente, vio algo en su teléfono y eso la alteró mucho. Empezó a llorar y salió corriendo. Intenté averiguar qué pasaba, pero cuando salí tras ella, fue atropellada». Hannah dejó escapar un gemido de dolor mientras su esposo la abrazaba más fuerte. El señor Herbert permaneció en silencio durante un momento, pero cuando habló, su voz estaba llena de preocupación y desesperación. «Adrián, dijiste que vio algo en su teléfono. ¿Fue alguna llamada o mensaje desafortunado?». «No lo sé con certeza», contestó finalmente. No dijo nada, pero parecía ser algo serio. No tuve tiempo de detenerla. El señor Herbert exhaló profundamente y volvió a mirar las puertas del quirófano. «Eres una buena persona, Adrián. Hiciste todo lo que pudiste», dijo con un tono de consuelo. «Te agradecemos por haber estado junto a nuestra hija». El silencio volvió a envolverlos mientras esperaban. El tiempo transcurría de forma insoportablemente lenta y cada instante se sentía como una eternidad. Los minutos se convertían en horas y las horas en una espera interminable que los consumía por dentro. Finalmente, las puertas del quirófano se abrieron y un médico apareció en el umbral. Su rostro era serio y al verlo, el corazón de Hannah comenzó a latir con más fuerza. «Doctor, ¿cómo está?».
exclamó Hannah, acercándose sin poder contener las lágrimas. El médico los miró, y su expresión no presagiaba buenas noticias. Observó a los padres de Charlotte antes de hablar. Señor y señora Herbert, hemos hecho todo lo posible por estabilizar su condición. Pero ahora su hija está en coma. Hannah comenzó a llorar aún más fuerte, su respiración se agitó. ¿Cómo que en coma?, preguntó, con la esperanza de haber oído mal. ¿Será por mucho tiempo? El médico suspiró profundamente y negó con la cabeza. Nadie puede decir con certeza cuánto tiempo permanecerá en este estado. La coma puede ser corta o prolongada, todo depende de cómo responda su organismo. Seguiremos monitoreando su condición, pero por ahora no podemos prever cuándo despertará. El médico los miró con compasión, aunque sus palabras sonaban secas y directas. Será mejor que regresen a casa y descansen. Les mantendremos informados si hay algún cambio. Pueden estar seguros de que haremos todo lo que esté en nuestras manos. Hannah no pudo contener más las lágrimas. Retrocedió, apoyando su rostro en el pecho de su esposo, y sus hombros temblaban por los sollozos. ¿Cómo pudo pasarle esto? ¿Por qué? El señor Herbert permaneció en silencio, abrazándola con fuerza. Sabía que no podía cambiar nada, y que lo único que podían hacer ahora era rezar y esperar. Pero en su interior, un fuego de desesperación lo consumía. Adrián estaba un poco apartado, sin saber qué hacer. Le dolía verlo sufrir, pero también sentía que tenía parte de la culpa. Había estado con Charlotte y quizás podría haber evitado lo ocurrido si todo no hubiera sucedido tan rápido. Yo puedo quedarme aquí, si quieren, ofreció en voz baja. Quiero estar con ustedes, apoyarlos. Charlotte significa mucho para mí. El señor Herbert lo miró, y por un instante sus ojos se cruzaron con los de Adrián. Eres un buen chico, Adrián. Ya nos has ayudado mucho. Pero creo que necesitamos un poco de tiempo a solas. ¿Entiendes que necesitamos procesar todo lo que ha sucedido? Adrián asintió en silencio, sintiendo cómo su corazón se encogía de dolor. No podía quedarse, pero tampoco sabía cómo marcharse y dejarlos solos. Habían pasado 6 meses desde aquel trágico día en que Charlotte fue llevada al hospital y parecía que todo lo posible ya había sucedido. Sus padres, Hannah y Carl, se turnaban para vigilarla junto a su cama, incapaces de dejarla sola ni un momento. Durante todo ese tiempo, Adrián solía visitarla, esperando un milagro, pero, por desgracia, nada cambiaba. Cada día, se sentaban a su lado, observando cómo su cuerpo permanecía inmóvil, mientras los monitores en la sala contigua seguían sin mostrar mejoría alguna. El Dr. Lang, encargado del tratamiento de Charlotte, era un médico experimentado, pero ni siquiera sus conocimientos podían cambiar la situación. El tiempo y la desesperación comenzaban a desvanecer todas las esperanzas. Un día, meses después, el Dr. Lang se acercó a los padres de Charlotte en el pasillo. Su rostro estaba más sombrío que nunca. Era un hombre mayor, cansado de la espera sin sentido, y había llegado el momento de decirles la verdad. Señor y señora Herbert, dijo con un suspiro profundo, ya no podemos mantener a su hija con vida de esta manera. Hemos agotado todos los métodos posibles. Hay ciertos protocolos que debemos seguir y tendremos que desconectarla de los aparatos. Hannah, al escuchar esas palabras, quedó paralizada como si un rayo la hubiera alcanzado. No podía creer lo que estaba oyendo. Se dejó caer en un banco cercano, con las manos temblorosas. ¿Cómo despedirme de ella?, gritó, incrédula ante su dolor. ¿Quieren matarla? Las lágrimas corrían por sus mejillas, y su voz resonaba como un grito desgarrador en el aire, pero el doctor solo la miró con compasión. Estamos haciendo todo lo posible, dijo con suavidad, aunque sin esperanza. Pero ya han pasado 6 meses. No podemos seguir así. El señor Herbert, que estaba a su lado, apretó los dientes, esforzándose por mantener la compostura.
Entendía que la esperanza se estaba desvaneciendo, pero no tenía fuerzas para renunciar a esa última oportunidad. En ese momento, Adrián también llegó. Permaneció en silencio, apartado, con el rostro lleno de tristeza. No podía creer que todo estuviera llegando a su fin. Su mirada se dirigió a Charlotte y apenas pudo distinguir su pálido rostro en la habitación, donde seguía sin dar señales de vida. La despedida fue larga y dolorosa. Toda la familia reunió las últimas fuerzas para acompañar a Charlotte en su partida. Entonces, apareció una joven gitana en la habitación. Vestía ropa de colores brillantes y llevaba un velo en la cabeza. Su rostro era enigmático y sus ojos, profundos, parecían ver más allá de lo visible. Hannah alzó la vista al verla entrar y se quedó inmóvil por un momento. La joven se acercó a la cama de Charlotte, se inclinó y le susurró algo al oído. Toda la familia permaneció en silencio absoluto, sin saber qué pensar. Movió los dedos. Gritó Hannah. El doctor corrió inmediatamente a la habitación y revisó los monitores. Estaba asombrado por el milagro que parecía estar ocurriendo con su paciente. ¿Qué le dijiste?, preguntó Hannah a la gitana. Aún no es su hora de morir, respondió la joven. Todavía tiene que descubrir que alguien la ama de verdad. Hannah salió al pasillo, confundida por aquellas palabras. Observaba a través del cristal cómo el personal médico se movía apresuradamente mientras su hija seguía inmóvil en la cama. En ese momento, el doctor Lang se acercó a Hannah y le puso una mano en el hombro. No se preocupe, dijo con voz suave, aunque cautelosa. Los indicadores han cambiado para mejor. Podría despertar. Seguiremos monitoreando su estado, pero creo que tiene posibilidades de recuperarse. El doctor se marchó y Hannah, sin creer lo que acababa de escuchar, entró en la habitación. Se sentó junto a su hija y le puso la mano en la frente. Su corazón latía tan fuerte que parecía que iba a salirse del pecho. Charlotte, mi niña, susurró con ternura. Vas a superarlo todo. Estamos contigo. Todo estará bien. Te quiero tanto. Hablaba y hablaba, tratando de transmitirle todos sus sentimientos, pero no hubo ninguna respuesta. Charlotte seguía inmóvil y sin vida, como lo había estado durante los últimos meses. En ese momento, Adrián entró en la habitación. Estaba solo, con el rostro lleno de dolor y tristeza. Se acercó a Charlotte, tomó su mano y, en voz baja, le dijo: Tienes que despertar. Aún no te he dicho cuánto te amo. No quiero vivir sin ti, Charlotte. En el instante en que sus palabras rompieron el silencio, Charlotte, como por arte de magia, abrió los ojos. Fue como un rayo de luz en un túnel oscuro, como un destello de esperanza en un océano de desesperación. Ella, balbuceó Hannah, incapaz de creer lo que veía. Agarró a Adrián por el hombro y gritó: Doctor. Doctor, rápido. Ha abierto los ojos. El doctor Lang, al escuchar los gritos, entró rápidamente en la habitación. Revisó los aparatos y observó los indicadores. Era imposible, pero algo había cambiado. Y en ese cambio había algo místico, algo inexplicable. Miró a los presentes y, con asombro, dijo: Es un milagro. Es la primera vez que veo algo así en mi práctica. No puedo explicarlo, pero es real. Charlotte estaba acostada, mirando a todos con una expresión algo confundida, pero ese fue exactamente el momento en que la vida comenzó a regresar a su cuerpo. Hannah estaba de pie en un rincón de la habitación, con los ojos llenos de lágrimas de alegría. Unos días después, cuando Adrián volvió a visitarla, Charlotte finalmente habló. Su voz era débil, pero sus palabras estaban llenas de amor y gratitud. Y yo también te amo, susurró suavemente, y su mirada se cruzó con la de Adrián. De los ojos de Adrián brotaron lágrimas. Sostenía su mano, apretando sus dedos como si tuviera miedo de soltarla. Y en ese momento entendió que su amor era todo lo que necesitaba, todo lo que había buscado en la vida.
Tu amor me trajo de vuelta de la muerte, murmuró ella, apenas audible, pero con una emoción profunda. Él besó su mano y guardó silencio, porque sabía que lo que había ocurrido no era solo un milagro. Era un milagro nacido del amor.